No hay mercado móvil, ¿no? Creo que en un mercado móvil. Buenos días, chicos. Esperemos que entre, ya está entrando Noelia. Les estaba diciendo que no hay mercados móviles, no les han renovado el contrato a los mercados móviles. Así que, consejo de conejo, si pueden ir a abastecerse, díganles a sus mamás, o ustedes si viven solos, abastezcanse porque ya vamos a empezar a sentir los efectos de esta pandemia que no los habíamos sentido antes. Y van a empezar a subir muchísimo, muchísimo los precios. Lisa, buenos días. Disculpe, una pregunta. Buenos días, adelante. ¿Hasta cuándo vamos a pasar clases? ¿Saben más o menos? Claro que sí, ya hay un calendario académico. Se los voy a pasar, se los pasé, pero voy a ver si se ha modificado el que, se los pasé, está en el Moodle, en la primera parte está el calendario académico. Hubo un pequeño ajuste de una semana por el tema esto de la cuarentena. Déjame ver si logro encontrar el nuevo calendario. Los comparto. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos perdido una semanita por esta cuarentena, pero creo que no se va a modificar al calendario anterior. ¿Ya? Déjame ver un segundo, por favor. A ver. Este es el último calendario que me han pasado. Lo voy a compartir ahora. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, entonces aquí está el calendario académico. Me imagino que esta es la última versión. Donde vamos a ver si en el hito 3 ha movido la fecha. Sí. Porque aquí en realidad lo único que se alteró de este calendario fue esta fecha de acá, del hito 2 y del hito 3. Pero ya el hito 4 y el hito 5 se mantienen de la misma manera. Entonces, el hito 5 termina el 27 de junio y con eso terminaría nuestro último día de clases. ¿Ve? Sí, último día de clases el 27 de junio. Entonces, esa sería la fecha límite para todas las materias y para todos los docentes. No deberíamos pasar ya actividades en el mes de julio, porque ese mes estaría destinado a utilizarlo para hacer las clases de invierno, que me imagino que también van a ser modalidad online, solo que con una frecuencia mucho mayor. Yo ya sé dónde estaba mi pie. Sí, la verdad que sería ideal que podamos hacer eso. Y en agosto, ustedes saben que empezamos el próximo semestre. Acaba de ingresar Sí, Pedro. el verano, pero solamente son para repitentes, ¿no? Según el Verano modelo invierno. por competencias, sí y no. Porque como es un periodo tan corto de tiempo, el invierno, porque el verano nos permite más tiempo, pero
Como es un periodo tan corto de tiempo y tan intensivo, se supondría que deberías tener alguna base de la materia, ¿ya? Pero el semestre pasado, por ejemplo, se ha dado opción a las personas que estaban retrasadas. Por ejemplo, por algún motivo tú no pudiste pasar una materia por choque de horarios o por lo que sea, y estás en tercer semestre, pero estás arrastrando una materia de segundo. Entonces, en esa situación, como que se consideraba la oportunidad de que para nivelarte, para poder estar en tu nivel sin perjudicarte, porque una vez que arrastras una materia se te desconfigura todo tu pensum. Entonces, para nivelarte se te da la oportunidad de poder pasar. No, no es así cuando quieres adelantar, ¿no? Cuando quieres subir de nivel y hacer la carrera, en vez de que sean los 5 años, quieres hacerla en 4, no se permite, ¿no? Entonces, no estaría permitido para adelantar, pero sí estaría permitido para nivelarse y también estaría permitido para poder, ¿qué se llama? Pasar una materia que lastimosamente la perdiste por digamos, por baja nota, ¿ya? Para los Ah, repitentes. está bien, Lisa. Porque me imagino que vos querías adelantar. Sí. Sí, no hay forma. No hay forma, ¿por qué? Porque el Ministerio de Educación vigila eso. Cuando tú metes tus papeles para sacar tu certificado de conclusión de estudios, se llama, que es cuando terminas todas tus materias, pero te falta defender tu tesis, tu grado, lo que sea. Entonces ellos revisan y si el pensum dice que tú deberías estar 5 años en la universidad y tú no has cumplido los 5 años, estás con 4 y medio, entonces te rechazan los papeles y sancionan a la universidad. Entonces, sí, tú podrías. Entonces, es necesario que tengan por lo menos la cantidad de años que dice el pensum. Ahora, no importa si un semestre pasaste una sola materia, ¿me entiendes? Puede ser Sí. el último semestre que pases te quedes con una sola materia, ¿para qué? Con el objetivo de adelantar tu tesis o irte a hacer un intercambio y agarres más materias que no se dictaban, digamos, en la Unifrance, en nuestra sede. Te fuiste a Colombia, hiciste un semestre de intercambio y solamente agarraste una materia que es la que te van a convalidar, pero allá pasaste 7 otras materias que se te puede quedar como un certificado de estudios de esas materias y además pasaste congresos y lo que sea, entonces se permite. Por eso yo les dije, es muy bueno que ustedes en este semestre que es segundo, busquen la oportunidad de irse afuera. Busquen. Y bueno, tal vez ahora con el tema del coronavirus está complicado, pero por ahí pueden hacer la enseñanza virtual en la Universidad de Boyacá de Colombia. O tal vez les conviene porque ya no tienen los gastos de traslado, ¿me entienden? Normalmente para Colombia es todo gratuito, todo free, pero para otras universidades sí tienen que pagar un cierto gasto. Entonces, tal vez ahora les conviene irse de intercambio virtual, pongámoslo así, a otra universidad y aprovechar todas las ventajas que les puede dar esa otra universidad. Sería lo mejor que pueden hacerlo. Ya después se pueden nivelar en todas las materias, más como ahora estamos en virtual, las materias que no ofrece la universidad las pasas virtuales en Unifrance. No hay problema. Pero sí, el intercambio tiene que ser iniciado un semestre antes, entonces si quieren irse al próximo año, ya tienen que empezar a hacer sus papeles ahora. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, muy buenos días de nuevo. Vamos a empezar a avanzar ya la materia. Y vamos bueno, ya hemos visto una parte de los test estadísticos, que es la correlación de Pearson, pero hoy tenemos que ver el resto de los test estadísticos. De hecho, hoy día me encantaría terminar con la parte teórica de la asignatura para que podamos darle cabida el resto de las semanas a sus trabajos de investigación, de tal manera que yo pueda tal vez tener una pequeña introducción sobre lo que es metodología de investigación, digamos unos 15 minutos al inicio,
y después quedarme con cada grupo durante 1 hora, o bueno, son 2 grupos solo ustedes, entonces en estas 2 horas, por ejemplo, de 9 a 10:30, podemos revisar a profundidad su artículo, les ayudo, buscamos información, lo que les sea necesario. Y la otra 1 hora y media me quedo con el otro grupo para que avancen en su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, por eso es mi premura de acabar con esta parte de estadística. Hoy vamos a ver hasta dónde avanzamos y sería entre esta semana y la próxima que terminaríamos el avance curricular, que ya no es mucho porque no vamos a entrar mucho a profundidad de los test. No hay una utilidad práctica, ¿ya? No hay una utilidad práctica porque ya la computadora se los hace todos. Lo que vamos a avanzar son los fundamentos de cuándo se aplica, cómo se aplica y para qué se aplica y cómo se interpreta, ¿ya? Bueno, dicho esto, vamos a entrar lo que es el contraste de hipótesis. Y para eso tenemos que entender que dentro de las competencias ustedes tienen que saber qué es un contraste de hipótesis y diferenciar entre hipótesis nula y alterna, saber lo que es un nivel de significación, interpretar esta significación, ¿para qué? Para tomar decisiones en base a el margen de error que van a poder considerar y cuantificarlo también. ¿Por qué hablamos de contraste de hipótesis? Para hablar de contraste de hipótesis, lo primero que vamos a hacer es definir la etimología de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ayudarnos de sus conocimientos previos para poder entender qué es un contraste, ¿ya? Entonces, vamos a ir con la primera persona. Noelia, por favor, ¿me puedes decir para ti qué es un contraste o darme un ejemplo de un contraste? De un contraste, un momentito. En una foto, en colores, en no sé qué es un contraste. Digamos, te dicen, haga un cartel, ¿no? Y tú dices, y te dicen, tiene que contrastar. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Yo he escrito la misma palabra con diferentes colores. ¿Cuál tiene más contraste? ¿La amarilla o la azul? La azul. La azul. ¿Por qué tiene más contraste? ¿Por qué? ¿Es más notorio? Es más notorio, se mira mejor, se lee mejor, resalta más, ¿no es cierto? Eso es un contraste. Entonces, vamos a decir, muchas gracias por sus intervenciones, vamos a decir que un contraste no es nada más que un mecanismo para poder ver mejor las diferencias, ¿ya? Las diferencias de colores, las diferencias de algo o poder resaltar, ¿no? Resaltar algo que queremos. Entonces, si por ejemplo, yo quisiera, en esta palabra que en esto que he escrito, yo quisiera resaltar algo que hago, genero y potencio un contraste. Entonces aquí, por ejemplo, voy a buscar un color que haga que contraste y resalte mejor mi palabra, ¿no? Entonces, de todo lo que está normal, algo va a tener que resaltar, va a tener que tener va a tener que notarse más. Eso es un contraste, ¿ya? ¿Y qué será una hipótesis? Vámonos con Fresia.
¿Qué es una hipótesis? No la tengo, Fresia. A Vivian, por favor. Vivian, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición, licenciada. Ya, es una suposición. Algo que creemos cierto, ¿no? Ahora fíjense, yo tengo el siguiente color. Ya se los voy a pintar acá. Ay, no, no salió. Vamos a cambiarle aquí. Este. Ya. Yo tengo este color, ¿ya? Y les pregunto qué color es. Entonces, unos me dicen que es verde y el otro me dicen que es, no sé, azul. Entonces, para poder yo diferenciar esto, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un azul a un lado y voy a poner un verde al otro lado. ¿Ok? Entonces, aquí la mitad me va a decir, no, se parece más al verde. Y la otra mitad me dice, no, no se parece al verde, se parece más al azul. Y entonces llegamos a un punto en el cual no podemos diferenciar entre si es verde o es azul. Por lo tanto, ninguno de los dos estaría ciertos y a la vez los dos estarían ciertos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que generar un mejor contraste, es decir, tenemos que pasar por algún tipo de mecanismo que me permita observar mejor las diferencias entre estos dos colores y este. Entonces, vamos a poner un verde más oscuro, ¿ya? Y voy a poner un azul más oscuro, ¿ok? Entonces ahí yo ya me doy cuenta que se parece menos al azul oscuro y se parece mucho más al verde oscuro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy favoreciendo un contraste. Entonces, cuando yo favorezco un contraste, lo hago con la única intención de observar a qué lado se va dirigiendo mi supuesta hipótesis. Y hay varios mecanismos de contraste. Entre estos mecanismos de contraste, hay los contrastes visuales, por ejemplo, como los que estamos haciendo ahora, pero hay también los contrastes de argumento sociológico, por ejemplo. Hay los contrastes económicos, que digamos, por ejemplo, alguien me puede decir, ah, no, doctora, es que yo no tengo yo no tengo dinero porque soy pobre. Y entonces yo le muestro el video de una persona que vive en el campo y que no come hace 2 semanas y me dice, no, sí, bueno, sí, la verdad es que yo me consideraba, digamos, pobre, pero en comparación con esta otra persona, pues no puedo considerarme pobre, me puedo considerar más bien al contrario, rica. Pero si yo las pongo a ustedes al lado de Bill Gates, todos en Bolivia somos pobres, ¿no? Entonces, el contraste justamente sirve para eso, para ver y dar notoriedad a las diferencias que puedan existir. ¿Y por qué son importantes estas diferencias que pueden existir? Porque cuando hablamos a nivel de datos estadísticos, nosotros trabajamos sobre poblaciones. Y estas poblaciones no necesariamente van a mostrar una igualdad, o sea, estas poblaciones no necesariamente voy a poder yo obtener todos los datos de esa población, sino voy a realizar un proceso que se llama muestreo. Y al yo realizar este proceso que se llama muestreo, no voy a tomar el 100% de los datos de la población y por consiguiente no voy a poder observar todo lo que está sucediendo con la población, sino con un pedazo de la población. Y voy a asumir que ese pedazo de la población es el total.
¿no? Entonces, vamos a leer lo que nos dice la diapositiva. ¿Aló? No sé si me estaban escuchando. ¿Sí? Sí, se escuchó. Ah, ya, gracias. Es que aquí mi micrófono no se movía, que estaba saliendo sonido. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un señor que está mirando una población, ¿no? Y él los mira y dice, yo creo, dice, lanza su hipótesis, yo creo que esta población está compuesta por personas cuya media de la edad, media, un parámetro estadístico, es de 40 años. ¿Ok? Pero como yo, dice, no puedo ir y preguntarle a todos ellos porque son demasiados, ¿qué hago? Voy a sacar una pequeña muestra aleatoria. Es decir, voy a escoger al azar a 10 personas y les voy a preguntar cuántos años tiene y a partir de ese dato voy a calcular la media y voy a asumir que la media de esa muestra es igual a la media de la población. Ya, mil disculpas. Entonces, este señor agarra y hace eso, ¿no? Saca a unas cuantas personas de esa población, una muestra aleatoria, y de repente les pregunta las edades y sale con una media de 20 años. Ahora, él dice, si yo pensaba que tenían 40 y de repente con esto me sale 20, ¿será que es probable, hay alguna probabilidad de que yo tenga razón o no? Pues le voy a preguntar ¿a quién? A Héctor. Héctor que no participó. ¿Será que si yo digo que tenían 40 y en la muestra me salió 20, yo sé que es una muestra, no estoy tomando el total, me salió 20, ¿habrá alguna probabilidad de que si vuelvo a sacar una muestra se acerque a 40 o no? No, está demasiado lejos. Está demasiado lejos. Por eso dice, oh no, hay una gran diferencia. Por lo tanto, voy a rechazar a mi hipótesis. Voy a decir que no, que 40 está demasiado lejos y por lo tanto es muy poco probable de que en realidad mi población tenga 40 años. Es más probable de que tenga 20 años. ¿Ok? ¿Y cómo se observa esto? Se observa cuando nosotros empezamos a contrastar valores poblacionales, por ejemplo, la media, la varianza, las proporciones y las tasas. Vamos a tener siempre dos hipótesis, ¿no es cierto? La hipótesis que nosotros pensamos que es la correcta y la hipótesis nula, que es el contrario, que es lo que nosotros vamos a contrastar, ¿ya? Entonces, nuestra hipótesis nula siempre nos va a decir que es igual a algo. Digamos, en el caso anterior, aquí yo voy a decir que mi media es igual a 40. Esa es mi hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis alterna va a ser lo contrario. La media no es 40. Si nosotros estamos hablando de proporciones, por ejemplo, yo digo la media, no la media, que la proporción de hombres y mujeres bioquímicos es igual, que hay la misma cantidad de hombres y mujeres, porque no hay diferencia en el género, entonces mi proporción va a ser del 50%. La hipótesis nula o la alternativa sería lo contrario, que en realidad sí hay una preferencia por alguno de los géneros, ya sea hombre o mujer, por la carrera de bioquímica y farmacia. Entonces, yo tengo siempre dos hipótesis en estadística, una hipótesis nula
y una hipótesis alterna. ¿Y por qué tengo esto? Porque cuando yo hablo de matemáticas, yo solamente tengo dos opciones. O positivo o negativo. O suma o resta. O multiplico o divido, ¿no es cierto? O elevo al cuadrado o saco la raíz cuadrada. Siempre hay esa oposición. Siempre tenemos el contraste de una operación. Como tenemos que trabajar en estadística, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí, o nuevamente, aquí tenemos otro ejemplo, digamos, la osteoporosis está relacionada con el género, es decir, ocurre más en hombres o en mujeres. La hipótesis nula siempre nos va a decir que es igual, que no hay diferencia, y la hipótesis alterna nos dice que sí hay diferencia. Pero, ¿cómo se contrasta esto con lo que hemos aprendido de estadística? Porque hemos aprendido que las poblaciones tienen esta forma, cuando son paramétricas, tienen forma de campana. Y hemos aprendido, de acuerdo a la distribución normal, donde se podía encontrar el 95% de los datos, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos calculado que sea mayor a tanto, menor a tanto, que corresponde al 5%, al 10%, etcétera? Lo hemos hecho. Espérenme, está entrando Fresia. Ok, entonces, en ese sentido, ay, no sé qué se me hizo. Se me acaba de borrar la pantalla, cancelar. Ya. En ese sentido, si yo sé dónde está el 95% de los datos, uy, qué mal contraste. Vamos a cambiar de color, a ver. Ya, que parece que está mejor. Si yo sé dónde está el 95%, también sé dónde está el resto del 5%, ¿no es cierto? Que cuando yo tengo el 5% dividido en dos pedacitos, cada pedacito va a ser de ¿cuánto, Geisa? De 2.5%. Muy bien, yo voy a tener un 2.5 inferior y voy a tener un 2,5 inferior. Entonces, para entender esto, vamos a hacer de cuenta que yo sé que por datos estadísticos, por cualquier medio, yo sé, por ejemplo, que la altura promedio de las personas en el mundo es de 1,60, ¿ya? Eso es mi dato. Y además me da la desviación estándar de tal manera de que yo sé que el 95% de la población está entre 1,50 y 1,70. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta que esto es real y verdadero. Ahora de repente yo voy, ¿no es cierto? Y me voy a internar a la Amazonía y me encuentro con un pueblo, digamos, ayoreo, y yo los miro muy chiquititos. ¿Ok? Y yo digo, no, aquí esto de la OMS no me convence. Entonces, ¿qué hago? Como yo no puedo ir a la selva y a buscar a todos los indígenas de la selva, entonces yo tomo una pequeña muestra y los mido. Y de repente, yo encuentro personas que miden 1,45. Yo digo, ¿será que tienen alguna enfermedad genética? Porque si me está diciendo la OMS que el 95% de las personas miden entre 1,50 y 1,70, y yo encontré a esta persona con 1,45, la probabilidad de que esta persona sufra una enfermedad genética o de desarrollo, malnutrición, etcétera, es de un 2,5% si la considero normal. ¿No es cierto? Si la considero que está dentro de la población normal, va a ser un 2,5% de probabilidad. Entonces, ¿qué hago? Amplío mi estudio de tal manera que cuando grafico la nueva curva de esta población, esta mi nueva población ayorea,
encuentro yo que ellos tienen una propia distribución diferente a los valores de la OMS. ¿Ok? Y tienen de promedio 1,45. Sí, encuentro personas con 1,50, 1,55, etcétera. Pero también encuentro personas que miden 1,30. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dibuja esto de acá del contraste de hipótesis con esto? Imagínense que yo saco al azar. Agarro y yo con los ojos vendados saco una persona. ¿Ok? Y la miro. Pero yo no le miro las facciones. Yo no sé si es mapuche o si es boliviano, si es argentino, si es alemano, no sé. Y esta persona que yo he sacado al azar mide 1,70. ¿Qué es más probable? ¿Que esté dentro de la población normal o que sea de esta población ayorea? A ver, ¿quién está con su micrófono abierto? Héctor. Héctor. La población normal, De la población normal. Muy bien. Y si yo sacara a una persona que mide 1,45, ¿es más probable que sea de la población normal o de la población ayorea? de la lluvia sería. De la ayorea. Y si por ahí yo saco una persona que mide 1,50, ¿qué es más probable? ¿Que sea de la población normal o de la ayorea? Eh, Sería de la población normal porque, digamos, hay un estándar ya planteado de eso. Y si, por el contrario, sería muy raro ver una persona de la población mayoría que mida 1,50. A ver, fíjate, hay un 2,5% de probabilidad de que sea normal, de que pertenezca a la población normal. Y hay un 2,5% de que pertenezca a la población ayorea. Entonces, si es 2,5 para un lado o 2,5 para el otro, puedo distinguir. Pero el No, 1,50 no está dentro del punto del 2,5, está dentro del 95%. no, está. Aquí les he dicho que dentro de la población ayorea yo encuentro personas de 1,50, inclusive de 1,55. No es muy frecuente, pero sí las encuentro. Entonces, va a llegar un momento cuando las poblaciones se sobrelapan, es decir, cuando los datos de una población con la otra población se sobrelapan, que son zonas grises, zonas que yo no voy a poder saber si pertenecen a A o pertenecen a B. Y entonces yo tengo que hacer lo siguiente, para poder ver mejor la diferencia entre los dos, tengo que poner un límite, un límite. Entonces, ese límite es el contraste que yo voy a hacer. Y voy a decir, bueno, lo que tú dijiste, ¿no? Si miden 1,50, así sean de esta población ayorea, yo los voy a considerar como de la población normal. Y si miden menos de 1,50, es decir, hasta 1,49,9999, yo voy a decir que corresponden por mayor probabilidad a la población ayorea. ¿Me estoy equivocando? Sí, pero me estoy equivocando ¿en cuánto por ciento? En 2,5%. ¿Se entiende? Yo me estoy equivocando, pero me estoy equivocando muy poquito. ¿Por qué? Porque nunca voy a estar 100% seguro si este 1,50 pertenece a este grupo o a este otro grupo, porque en ambos grupos estoy encontrando nuevamente a esta persona que mide 1,50. Ahora, cuando yo tengo las poblaciones así de separadas, es más fácil el contraste de hipótesis. El problema es cuando yo encuentro poblaciones que están más juntas. Imagínense que tengan así, que el promedio de altura de esta población ayorea sea 1,57. No es 1,60, pero es 1,57. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si saco una persona con 1,55, ahí sí que no puedo decir a qué población pertenece. Entonces,
Si yo tengo unas poblaciones que están muy juntas entre sí, A con B comparte muchos datos, más del 5%, yo ahí tengo que tener mucho cuidado y decir que no hay suficiente evidencia estadística para decir que la población ayorea es diferente a nuestra población normal. No hay suficiente evidencia estadística. No quiere decir que no haya evidencia en sí. Hay una evidencia, pero no es lo suficientemente grande, no alcanza los niveles estadísticos mínimos como para decir que corresponde a una población diferente de la población normal. Simplemente que varía un poco, pero que no estadísticamente yo no puedo sacar un individuo y de acuerdo a su altura definir a qué población pertenece. ¿Ok? Entonces, esto es importante que entendamos que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y aquí inclusive les pone en el mismo ejemplo, ¿no? Si la media que yo pensaba era 40 y la media que he observado es 20, entonces el resultado del experimento es muy poco improbable de que ocurra. Sin embargo, ocurrió, ¿no? Ocurrió de que si yo pensaba que era 40 y salió 20, pues ocurrió 20 y ocurrió que estoy rechazando mi hipótesis nula. ¿Ya? Ok, entonces, dentro de este nivel de probabilidad, tenemos que entender que, aquí está, ¿no? Que vamos a separar ahora nuestra distribución normal. Vamos a empezar siempre con la distribución normal porque después para entender los tres no paramétricos tengo que entender esta distribución normal. Vamos a entender que hay una zona donde yo voy a estar muy segura de no rechazar la hipótesis nula, es decir, de aceptarla, pero voy a tener puntos o zonas grises que son llamadas regiones críticas. La región crítica por consenso se establece en un 5%, pero yo puedo ser más estricta y decir solamente que sea del 1%. Puedo, pero aquí vamos a ver, hay dos tipos de errores, los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2, que es que acepte que es cierta cuando es falsa y acepte que es falsa cuando en realidad es cierta. Entonces, cuando yo aumento el nivel de 0,5, voy a incurrir en el error de que diga que es diferente cuando en realidad es igual. Y cuando yo rebajo este 0,5 al 1%, voy a decir que es igual cuando en realidad es diferente, ¿no? Entonces, esos errores los vamos a ver en la segunda sesión de Zoom porque ya nos queda solamente 2 minutitos y voy a aprovechar esos 2 minutitos para poder hacer nuestra llamada. Ok, entonces, ¡ay no! Acabo de salirme del sistema. Ahora vamos a ver si puedo restituirlo. Ah, ya me botó del sistema. Ahora sí. Entonces, vamos a la lista. Control de estudiantes. Nos queda un minutito. Así que vamos a hacerlo rápido. ¿Y a quién no está? Me avisa. Mentira. Dame yo aquí. A ver, Pedro Durán está. Héctor, ¿estás? Cucu, Héctor. Sí. Ya. Fresia está. Sí. Vivian está. Sí. Gaze está. Sí. Rueda. Rueda está. Ajá. Noelia, estás. ¿Quién es el único que se faltó? Que se la chuñó, como dicen. Fue Brian. Bueno, Brian, que le jalen las orejas. Ok, entonces terminamos la sesión de ahora y por favor vuelven a ingresar para hacer la segunda parte. ¿Ya? Muchas gracias.